Hola amigos de Plantas y Jardines, estamos en la Suculentería Bogotá y hoy queremos hablarles de estos árboles maravillosos y de esta técnica maravillosa que se llama el bonsái. Bienvenidos. ¿Cuál es el origen de los bonsái? Bueno, la técnica del bonsái viene de hace casi 2000 años, un poco más de 2000 años, viene de China y viene casi como de una práctica espiritual, y es la práctica de los monjes taoístas de observar el mundo que les rodea. Entonces, en esos tiempos, digamos de retiros, en donde estaban ellos observando la naturaleza, decidieron recrear el espacio que los rodeaba. Entonces, básicamente como que bonsái, el árbol en bandeja, que eso es lo que significa exactamente la palabra, fue como un paisaje en bandeja. Entonces, lo que ellos de pronto veían así como una montaña, un risco y toda la vegetación, ellos empezaban a recrearla en pequeño. Tanto digamos como que se popularizó esto y tanto se especializaron estos monjes en hacer este tipo de paisajes, que empezó cada vez a ser mucho más detallado y llegaron a retratar un solo árbol en una bandeja, y hasta ahí es que conocemos digamos como el bonsái como lo conocemos ahora. ¿Cualquier variedad funciona para la técnica bonsái? En teoría, un bonsái, como lo dice la palabra, es árbol en bandeja. Entonces lo que vamos a hacer es buscar plantas que sean leñosas, que nos den esa apariencia de árbol. Entonces si tuviéramos de pronto alguna planta que tuviera como ramas que no semejaran un tronco, pues no sería la idónea para esta técnica. ¿Qué materiales necesito para sembrar mi bonsái? Bueno, usualmente se utilizan materiales que tengan mucha respiración, como la cerámica o el barro, también el cemento, digamos como últimamente en la siembra digamos de bonsái se ha implementado ese material, pero también si nosotros vamos a ver la cerámica horneada, ya hablando de manera muy tradicional, hasta porcelana se ha usado. De las cosas que tenemos que tener, como ya les había contado, la matera, un pre-bonsái y digamos el sustrato. El sustrato va a variar según el tipo de planta que estemos sembrando. No es lo mismo sembrar de pronto un bonsái de una suculenta como un árbol de jade, a de pronto sembrar un bonsái de pino, en donde la planta o el árbol va a necesitar muchísima humedad, en cambio el de la suculenta va a necesitar mucho menos. Entonces, en esa medida vamos a mirar cómo construimos nosotros nuestro propio sustrato para bonsáis. ¿Por qué es tan importante la matera? Pues las materas que utilizamos en la siembra de bonsái siempre son digamos como muy especiales, porque primero deben tener digamos unos buenos huecos de drenaje, porque aunque las personas digamos como que no lo tengan muy en cuenta, una de las cosas más importantes para las raíces de un bonsái y de un árbol que está en una bandeja pequeña es el oxígeno. Es que el agua que le echemos y el agua con la que reguemos salga. Eso es muy importante. Otra cosa digamos que también es muy importante es que tengamos en cuenta que los bonsáis no son árboles enanos, y de pronto eso es una creencia que existe mucho, y es que el bonsái es un árbol que no crece. Resulta que el bonsái es un árbol como cualquier otro que puede llegar a 20 metros, 30 metros, sino que bajo la técnica que hacemos es que contenemos ese crecimiento. Entonces, por eso necesitamos un buen drenaje. ¿Qué otra cosa? Usualmente son materas panditas. ¿Por qué? Porque con los años, a la hora de hacer el corte de raíces, una de las técnicas que el bonsái utiliza es el de raíces radiculares, es decir, cortar las raíces y que crezcan de manera, digamos, como paralela al suelo. Eso lo que va a hacer es que el árbol engrose su tronco,
¿cierto? La parte del nebari, que es la parte, digamos, como que tenemos como desde la tierra hasta la primera rama, y ahí es donde vamos a dar esa ilusión de que nuestro árbol tiene años, cientos de años creciendo ahí. Es también por eso que se utilizan materas panditas. La siembra del bonsái se hace por semilla, esqueje o planta desarrollada. En un principio la idea es que fuera un árbol que crece desde semilla. Entonces, si tú lo tienes desde semilla y empiezas a criarlo desde semilla, genial, porque digamos vas a disfrutarte todo el proceso de crecimiento y pues digamos como de maduración de tu árbol. Sin embargo, también es muy común que las personas tomen algunos trozos ya leñosos de un árbol grande o de alguna enredadera grande, y lo que hagan es cortar, enraizar y después de unos meses sembrar en una bandeja. ¿Qué características debe tener el bonsái para trasplantarlo? Bueno, en el vivero, digamos, el bonsái existe en la medida en la que nosotros empecemos a aplicar esta técnica. Antes de esto, este árbol es un pre-bonsái. ¿Qué es un pre-bonsái? Es un árbol, digamos, que está destinado a pasar por esta técnica para quedar en una bandeja. Sin embargo, en el vivero o en el lugar, digamos, que lo tienes antes, simplemente se dedica a crecer, a engordar el tallo, a engordar las ramas, para que cuando lleguemos a la bandeja demos ese aspecto como de antiguo, de viejo. Bueno, vamos a sacar este arbolito que lleva creciendo aquí unos 2 años, ¿cierto? Y una de las cosas que es muy chévere también de la técnica del bonsái es que nos permite, y de hecho nos recuerda siempre, estar mirando las raíces. Entonces es importante que nosotros sepamos en qué tipo, digamos, como de sustrato lo estamos sembrando. Aquí, digamos, en este caso lo vamos a sembrar con una mezcla de piedras, de arlita y de humus. ¿Por qué? Porque al ser un naranjo, es un naranjo chino, necesita, digamos, un suelo que sea, digamos, bastante nutrido y ligeramente ácido. Otra cosa muy importante, que es lo que estábamos nombrando hace poco, es que la tierra debe tener oxigenación, las raíces deben tener oxígeno. Entonces, si lo vamos a tener afuera, si lo vamos a tener en un balcón, si lo vamos a tener en un buen sol, lo que necesitamos es estarlo regando, pero que esa agua pase, que esa agua siga derecho y no se quede en las raíces, porque nos puede podrir el árbol. Importante entonces también saber que parte de tener un bonsái es el mantenimiento, digamos, como de la poda cada 3 meses más o menos en la parte, digamos, de arriba de la ramificación, y la poda de raíces cada año. Importante para que siga manteniendo el mismo tamaño pues original que nosotros deseamos tener. Bonsái es una palabra de origen japonés que significa bon, bandeja, y sai, cultivar. Es el arte de cultivar árboles y plantas, normalmente arbustos, controlando su tamaño. ¿Hay que hacer cortes de la raíz y ramas para controlar el crecimiento? Entonces, sí, es parte, digamos, como de la técnica y de mantener un árbol que, digamos, como que naturalmente estaría creciendo unos 2, 3, 4 metros. Para mantenerlo en esta bandeja es parte de lo que necesitamos hacer anualmente. Entonces sabemos que vamos a hacer este corte cada año y vamos a aprovechar para cambiar nuestro sustrato. Algo muy importante es que en los árboles y en las plantas, como es arriba, es abajo. Aquí arriba podemos encontrar una ramificación, digamos, como principal, que sería este tronco. De esta se va a dividir en una ramificación secundaria
que son estas, digamos, que vemos acá. Y después nos vamos a una ramificación, digamos, como más fina o terciaria, que sería de pronto estas últimas que salen acá. Lo mismo va a pasar con nuestras raíces. Esta parte también es para descubrir cómo está la raíz de ese árbol que nunca de pronto nos detenemos a mirar o a pensar. Y acá también tenemos que descubrir cuál es nuestra raíz o nuestra ramificación principal, cuáles son nuestras ramificaciones secundarias y cuáles son nuestras ramificaciones finas, ¿cierto? O terciarias. A la hora, digamos, de cortar, no vamos a cortar una principal, no vamos a cortar la primaria, porque realmente podríamos estarle haciendo un daño, digamos, al árbol que sea difícil de recuperar. Vamos a cortar lo más nuevito, lo que nació hace poco, entonces eso es la ramificación fina. Usualmente esa ramificación fina se distingue porque es más blanquita, tiene un color muchísimo más clarito que la primaria, que es mucho más oscura, mucho más leñosa. Entonces en este caso pues lo que voy a hacer es como cortar. Acuérdense que es de manera diagonal alguna de la ramificación fina, aunque en este punto digamos como que no necesito, pero lo haré como para mostrarles. Y listo. Con esto lo que voy a hacer es, voy a sembrar. Entonces, importante que nos quede. Entonces ya preparamos nuestro sustrato. ¿Cómo se fija a la base de la matera? En la técnica original sí, y sobre todo cuando estamos tratando con árboles muy antiguos y muy viejos, en donde tienen, digamos, sus raíces pues bastante grandes. Lo que se hace en la técnica original es que a través de los huecos de la matera se pasan unos alambres para ayudar a estabilizar el árbol. En este caso nosotros tenemos una raíz muy pequeñita para la matera que tenemos y no vamos a necesitar alambrarlo. Sin embargo, el alambrado es una parte fundamental de toda la técnica del bonsái, porque no solo se utiliza para, digamos, como fijar el árbol a la matera, sino también se utiliza para darle forma y diseño a las ramas. Entonces, esto también es un proceso de años. El alambrado, digamos, como que puede durar 2, 3 años hasta que, digamos, tú logras, digamos, moldear el crecimiento del árbol. ¿Qué características tiene la tierra o sustrato? En un principio tenemos que pensar en los nutrientes que va a tener este árbol gigante en esta matera pequeña. Entonces tiene que ser una tierra, digamos, que tenga bastante nutrición. Entonces vamos a utilizar abonos, puede ser turba o puede ser incluso pues el humus de lombriz, que nos gusta mucho, depende del árbol que estemos trabajando. Vamos a recordar que siempre necesitamos mucha oxigenación, entonces vamos a poner de pronto piedras o arena o en algunos casos arlita, que eso además de oxigenar y darnos digamos como mucho aire en el sustrato y en las raíces, también nos va a ayudar a mantener esa humedad, porque tenemos que tener en cuenta que el árbol, si digamos necesita buen sol, necesita una buena, digamos, exposición al sol, vamos a tener que estarlo regando mucho, vamos a tener que hacer un riego constante. Para evitar eso, lo que podemos hacer es poner en el sustrato algo como arlita para mantener esa humedad mucho más tiempo. En este caso, en el árbol que sembramos entonces de este naranjo chino o calamondín, le pusimos arena, le pusimos piedra de río, le pusimos también humus de lombriz y le pusimos arlita, que es lo que les contaba, que nos va a ayudar a dar, digamos, ese aire y ese oxígeno a todo nuestro sustrato, y le va a permitir al árbol también tener una reserva de humedad cuando haya de pronto días muy soleados. Una vez sembrado, ¿dónde lo ubico? Hay muchos mitos alrededor de los bonsáis y sobre todo a veces nos venden los bonsáis diciendo, bueno, en la mitad de la sala, sí, puede ponerlo en la mitad de la sala.
Todo va a depender el tipo y especie de árbol que tengamos sembrado en esta técnica. En este caso que tenemos este naranjo chino necesita muchísima luz, entonces lo vamos a poner en el lugar más soleado de nuestra casa, como de pronto, si quieren de pronto un balcón, si quieren un jardín, si quieren al lado de una ventana, digamos, donde le entre más sol pues en nuestro hogar. ¿Este naranjo chino debe estar en interior o exterior? Este naranjo chino le va muy bien en exterior, sobre todo aquí con el clima de Bogotá. De hecho, hay muchísimos sembrados en las calles, pero si de pronto no tenemos balcón en nuestro hogar, podríamos elegir un lugar aireado y con buen sol. Ahí lo podríamos hacer. ¿Cada cuánto debo regar un bonsái y cuánta agua le pongo? Como ya hemos hablado, el riego va a depender del tipo de árbol que tengamos. Si es una suculenta, les recomendamos que lo rieguen cada 10 días más o menos. Si es un pino o un árbol de pronto como de estos, les recomendamos que lo hagan alrededor de cada 4 o 5 días, depende mucho del clima y también depende de qué tanto sol le esté dando. Entonces acordémonos que para estas especies necesita mucho sol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a, digamos, como procurar que la tierra toda quede, digamos, como húmeda, ¿cierto? Pero también fijarnos mucho que el agua que sobra salga y cada vez que lo vayamos a regar, estar, digamos, como seguros de que la tierra ya se ha secado, es decir, que el agua ya se ha evaporado de esta bandeja. Si no, si empezamos a regarlo todos los días, lo que vamos a hacer es que podemos podrir el árbol, las raíces, o podemos llamar muchas plagas. ¿Cuál es el riego para un bonsái recién plantado? Cuando nosotros recién sembramos, es una buena, digamos, práctica poder regar de una vez. ¿Por qué? Porque esta tierra está llena de nutrientes y solo se liberan al contacto con el agua. Entonces, no solo, digamos, en los bonsáis, sino también con nuestras plantas, apenas trasplantemos, sería muy chévere estar regando, digamos, en las próximas horas. ¿Las hojas y frutos del bonsái se deben regar? Existen, digamos, otras maneras de digamos, humedecer el bonsái, pero realmente la que siempre vamos a elegir es humedecer y, digamos, alimentar el árbol por las raíces. Si necesitamos de pronto como humedecer un poquitico el ambiente, podríamos hacerlo, pero les recomiendo más, sobre todo, el riego hacia la raíz. Es la única manera que el árbol o la planta absorbe el agua y la humedad. Este bonsái es el Olti Iko. Tiene 9.500 años de antigüedad y está ubicado en el Parque Nacional de Suecia. Este particular árbol vivo se ha modificado ya que la subida de temperatura propició su crecimiento vertical. Hay que fertilizar el bonsái. ¿Cómo y con qué lo hacemos? Más que una planta normal, el bonsái y, digamos, como estos árboles en lugares pequeños van a necesitar muchísimo abono, porque sobre todo, digamos, en este caso tenemos un árbol que da frutos, vamos a necesitar muchísima más energía, va a necesitar muchísimo más sol y sobre todo para mantenerlo, digamos, en una buena salud vamos a necesitar abonarlo una vez al mes mínimo, por lo menos, con un abono rico en lo que necesitemos. Si es un pino, un abono rico en nitrógeno. Si es un bonsái que de pronto da flores o de pronto da frutos, con abonos también ricos en potasio y abonos, digamos, completos como el humus de lombriz. Si van a abonar, entonces acuérdense, si tienen de pronto un pino, hay abonos ricos en nitrógeno que son de pronto como concentrados y lo que van a hacer, depende de la concentración del abono que estén utilizando, van a poner la medida que necesiten. En este caso, digamos, si fuera un pino, pondríamos 1 centímetro cada semana al lado de pronto del tallo. ¿Listo? En el caso de pronto como de bonsáis, digamos, como de follaje, vamos a utilizar humus de lombriz, que es muy completo.
y le va a dar todos los nutrientes y micronutrientes a la planta, entonces lo vamos a utilizar también una vez al mes, 2 tapitas diluidas en el agua que le echamos, una vez al mes. Y en el caso de tener de pronto bonsáis de flores, que solo dan flores o de pronto frutos, también vamos a utilizar abonos ricos en potasio como esta fluorescencia, que es concentración potásica de coco, que le va a ayudar a la planta a sacar flor y a de pronto como formar un fruto después de esa flor. En este caso vamos a poner 2 tapitas disueltas en el agua que siempre le ponemos a nuestro bonsái. ¿Por qué no lo ponemos directamente? Porque pues vamos a evitar que vaya a haber un sobreabono y para que sea, digamos, como mucho más diluido, para que alcance a llegar a toda la parte, digamos, como radicular. O sea, por eso lo vamos a distribuir durante toda la materita. ¿Cada cuánto debo abonar o fertilizar el bonsái? Muy importante, cada mes es una buena práctica utilizar abonos como humus de lombriz para nuestros bonsáis. ¿Se debe podar el bonsái? Vamos a podar casi cada 3 meses más o menos, porque con la poda lo que vamos a hacer es estimular el crecimiento. A veces nos da mucho pesar, pero parte de la técnica es, digamos, dirigir esta fuerza de crecimiento que está en las puntas hacia los lados. Porque, o si no, terminamos con un bonsái muy largo, con 3 hojitas en la punta y de pronto 0 forma. Entonces, cuando nosotros podamos, lo que hacemos es dirigir esta fuerza de crecimiento hacia los lados y tenemos un bonsái muchísimo más lleno, muchísimo más tupido. En este caso, vamos a buscar siempre, digamos, como el nacimiento de donde sale la bifurcación, y lo vamos a hacer, acuérdense, siempre de manera diagonal. También tengamos en cuenta que la poda es una parte muy importante del diseño del bonsái. El diseño del bonsái es algo que se da durante años. Cuando tú lo empiezas a sembrar en esta primera parte, que lo pasas a una bandeja, tú empiezas a casi como a imaginar cómo va a crecer este árbol con los años y cómo va a madurar y cómo puede imitar esto un árbol que lleva 300, 400 años afuera, a la intemperie. ¿Listo? Con todos estos cuidados, ¿cuánto dura un bonsái? Pues bonsáis hay vivos ya casi de más de 1000 años, y de hecho, pues originalmente la técnica se especializó tanto que las familias más poderosas y digamos como que tenían más cercanía con la realeza, tenían muchos bonsáis de muchísimos años, muchísimos es 200, 300, 400 años, y era una tradición que se pasaba, digamos, entre los miembros de la familia. Era símbolo de honor, era símbolo de sabiduría, los distinguían del resto de los demás. Si te gustó lo que hablamos sobre los bonsáis, esto es solo una mínima parte de un arte que lleva, digamos, como construyéndose durante siglos. Es símbolo, no solo es una técnica de siembra, sino es símbolo de toda una cultura, de toda una manera de imaginarse el mundo. Entonces, pues nada, si te gustó, te invitamos a que tomes de pronto el curso de siembra de bonsáis y de introducción al mundo del bonsái. Nos puedes encontrar como La Suculentería Bogotá en Instagram, en YouTube, en TikTok, que estamos haciendo mucho material para que vengas.